Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Django REST Framework. Este es un framework que está encima de Django, el cual nos permite poder crear aplicaciones REST de forma sencilla. Es decir, podemos crear REST APIs utilizando todos los conceptos que ya conocemos de Django, como la generación de rutas, como un panel de administrador, como el generar módulos y al final poder unirlos para poder crear una REST API en algunos minutos. En este ejemplo práctico vamos a estar creando una REST API CRUD que nos permita crear, actualizar, eliminar y demás, utilizando en desarrollo SQLite 3, pero en producción vamos a estar utilizando PostgreSQL. Adicionalmente también vamos a aprender cómo desplegar este proyecto gratuitamente en un servicio que se llama render.com, así que si quieren aprender el proceso de cómo crear una REST API con Django REST Framework de inicio a fin, este es un tutorial completo. Finalmente, este no es un curso práctico de Django REST Framework, tan solo es un tutorial práctico como su primer proyecto de Django REST Framework, así que si quieren conocer conceptos básicos de Django, les dejo el curso básico de Django en la descripción. Entonces, si quieren crear su primera REST API utilizando Django REST Framework, este es un ejemplo práctico paso a paso. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero. Entonces voy a venir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar DRF de Django REST Framework, _simple, _CRUD. Y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. A partir de aquí, lo primero que voy a hacer es crear un entorno virtual. Es buena idea crear un entorno virtual cuando trabajamos en proyectos de Python, porque de esta forma voy a poder aislar los paquetes de este proyecto de próximos proyectos que pueda crear. Entonces vamos a empezar a crear un entorno virtual a través de un módulo que se llama virtualenv. Ahora, para poder utilizar ese módulo tenemos que instalarlo, así que primero voy a abrir una consola dentro de Visual Studio Code. Para poder hacerlo podemos presionar F1, puedo escribir Create New Terminal, y esto me va a mostrar la opción Crear nuevo terminal. Si doy un clic, esto va a abrir la consola de Visual Studio Code. Ahora, a partir de aquí, el primer comando que voy a decir es pip install virtualenv. Este módulo lo que hace es que nos permite crear un entorno virtual, pero para poder ejecutarlo tenemos que utilizar o bien el comando virtualenv o podemos utilizar el comando de Python. Entonces voy a utilizar Python, vamos a limpiar la consola y voy a decir Python-m virtualenv, que es como decir Python utiliza el módulo virtualenv, y vamos a decirle que cree por nosotros una carpeta llamada bmv. Si doy un enter, esto lo que va a hacer es crear aquí esta carpeta. Y a partir de aquí yo puedo activar el entorno virtual. Entonces, primero, para poder activar el entorno virtual, voy a limpiar aquí la consola. Y voy a decir que voy a entrar en la carpeta bmv, en la carpeta scripts, y voy a ejecutar el archivo activate. Entonces podría hacerlo de esta forma. Si estuviera en Linux tendría que escribir punto y un slash bmv scripts y activate luego. Este vendría a ser la forma en la que podemos activarlo en sistemas basados en Unix, tipo Linux o Mac. Pero como estoy en Windows tengo que utilizar las contrabarras, es decir, en lugar del slash tengo que utilizar esta contrabarra. Entonces le digo entre en la carpeta bmv, entre en la carpeta scripts y luego entre en el archivo llamado activate. Y si doy un enter pueden ver que me dice que aquí está el entorno virtual activo. Ahora, si bien yo puedo activarlo de esta forma, si abro una nueva consola aquí en Visual Studio Code pueden ver que no lo tiene activo. Así que es mucho mejor utilizar la forma en la que Visual Studio Code lee los entornos virtuales. Yo puedo hacer esto, puedo presionar F1. Abre esta ventana nuevamente y aquí voy a escoger Python y vamos a ver esta opción que dice Select Interpreter. Si doy un clic, esto lo que nos va a permitir es poder escoger el entorno virtual y pueden ver que aquí en mi caso me dice que tengo Python instalado en esta dirección, que sería el Python normal, pero aquí lo marqué con una estrella porque ha reconocido que hay una carpeta bmv. Entonces le digo ok, utilice esa carpeta. Y ahora si abro una consola nueva, por ejemplo yo cierro esto y abro una consola nueva, pueden ver que automáticamente ya está el entorno virtual. Si abro otra también está el entorno virtual porque ya sabe que está trabajando desde un entorno virtual de Python. Listo, entonces a partir de aquí vamos a instalar Django, le digo pip install Django y esto va a instalar el módulo. Ahora Django no es el único módulo que voy a estar instalando, también necesito instalar el módulo de Django REST Framework. Django en sí nos permite poder levantar la aplicación, es decir, poder ejecutar la aplicación y traer sus funcionalidades básicas, pero encima de Django va a estar el framework llamado REST Framework, que nos permite poder extender a Django con funcionalidades dedicadas a poder crear APIs. Entonces vamos a limpiar la consola y voy a decir también pip install y el módulo de Django REST Framework se llama de esta forma Django REST Framework, todo junto. Y si doy un enter, esto lo que va a hacer es que va a instalar también este módulo. Ahora con esto ya tengo los dos módulos, vamos a empezar con la creación de nuestro proyecto. Entonces para crear mi proyecto yo puedo decir Django-admin y puedo decir aquí Start Project. Esto lo que va a hacer es que va a iniciar un proyecto. Ahora yo le voy a colocar un nombre, en mi caso el proyecto se va a llamar DRF Simple CRUD, aunque pueden colocarle otro nombre. Ahora muy importante, si yo lo dejo de esta forma, él va a crear aquí un nuevo proyecto dentro de esta carpeta. Pero yo ya tengo una carpeta creada, así que quiero que lo cree aquí mismo.
Entonces voy a decirle un punto al final, que es como decirle créanlo en el directorio actual. Si doy un enter, esto lo que va a hacer es crear una carpeta de DRF Simple CRUD, también tiene un archivo settings y aquí está nuestro proyecto principal y aquí está el manage.py. Listo, entonces con esto ahora puedo decir python manage.py y le puedo decir run server. Si yo doy un enter, pueden ver que arranca el servidor y si abro este localhost 8000 o simplemente doy un control clic, esto abre una ventana nueva del navegador y aquí está mi proyecto de Django. Ahora, algo a notar es que estoy utilizando la versión de Django 4.1, pero quizás luego cuando lo desplegamos vamos a tener que cambiar la versión. Tan solo por un pequeño bug que tiene Django REST Framework en su última versión, pero ya les voy a comentar de eso cuando lo despleguemos. Ahora, de momento, con esto ya tenemos nuestro proyecto creado. Solo nos falta enlazar ahora una aplicación. Entonces vamos a cancelar aquí con control C, vamos a limpiar y ahora vamos a crear una aplicación. Vamos a crear una API que nos permita poder obtener proyectos, crear proyectos, eliminarlos y actualizarlos. Esto se le conoce como un CRUD y para poder entender cómo vamos a crearlo, primero tenemos que crear una aplicación. Entonces voy a decir python manage.py startup en este caso para crear una aplicación y la aplicación se va a llamar projects. Es decir, vamos a poder hacer el CRUD de los proyectos. Ahora, a partir de aquí, cuando yo he creado esta aplicación, Django no lo conoce, así que yo puedo venir aquí, en este caso es DRF Simple CRUD, en Settings, y aquí voy a buscar, voy a minimizar aquí la consola de momento, y vamos a buscar esta sección que se llama Install Apps. Aquí yo voy a añadir, en este caso, nuestra nueva aplicación que se llama Projects, y listo, de esta forma ahora el proyecto conoce, o mejor dicho, todo el proyecto de Django conoce esta aplicación. Ahora, aparte de esto, también necesito añadir el módulo REST Framework. Entonces puedo decirle aquí REST-Framework. Y con esto ya tendría el módulo de REST Framework en mi aplicación. Listo. Vamos ahora a abrir la consola nuevamente. Y si nuevamente escribo python manage.py y digo run server y doy un enter, esto va a volver a ejecutar el proyecto. Si abren una ventana nueva, pueden ver que sigue funcionando. Listo. Entonces en la siguiente sección vamos a continuar creando el modelo de datos. En esta sección vamos a aprender a crear un modelo de proyecto. De hecho, vamos a estar creando este modelo para que se pueda generar la tabla y luego vamos a poder crear nuestra API ya con la tabla creada de la base de datos. Entonces, primero vamos a venir aquí en nuestra aplicación Projects. Vamos a llegar en este archivo models.py y voy a crear aquí una clase que se llame Project. Recuerden que este no es un curso básico de Django, pero ya saben que utilizando esta clase yo puedo crear una tabla en la base de datos que esté conectada a Django. Entonces, de momento voy a decirle que esto varía desde models, model. Y aquí selecciono las columnas que quiero que se creen. Por ejemplo, yo quiero que se cree una columna title para el título del proyecto, un description para la descripción del proyecto. Luego también voy a escoger technology para decir qué tecnología va a utilizar este proyecto, por así decirlo. Y luego también voy a decirle que vamos a añadir una fecha de creación, es decir, cuándo se añadió este proyecto, un created add. Ahora tengo que decirle simplemente de qué tipo de dato es cada uno. Entonces el título le voy a decir que va a ser un models.shardfield. Esto es para decirle, ok, esto va a ser de caracteres. Y bueno, aquí vamos a colocarle un máximo, un max length de 200 caracteres. Luego también en la descripción le voy a decir que esto va a venir models.textfield. Y es para decirle que esto va a ser un texto largo simplemente. Es decir, puede ser un texto extenso ya que es una descripción. Y luego en el technology voy a colocarle models.shardfield también, porque también es un texto. También le voy a colocar max length de 200. Y en cuanto a la fecha de creación, como esto se va a añadir por sí solo, cuando yo cree un nuevo proyecto voy a decir models.dateTimeField. Y esto va a añadir una fecha y hora y le voy a decir aquí como propiedad auto now add and true. Entonces esto lo va a añadir por defecto. Listo, si yo guardo esto tengo ahora un modelo. Ahora el asunto es que Django o mi proyecto Django aún no tiene creado ninguna base de datos. De hecho aquí pueden ver que hay un DB SQLite, pero no tiene nada porque no he hecho ninguna migración. Entonces vamos a cancelar aquí, voy a cerrarlo, vamos a cancelar la consola, vamos a extenderlo, voy a limpiarlo. Y ahora vamos a ejecutar python manage.py y voy a ejecutar el comando llamado make migrations. Si doy un enter, esto lo que va a hacer es ejecutar las migraciones. Y pueden ver que las migraciones que ha creado me dicen que está en projects migration 001, projects migration 001. Y aquí me está listando, o mejor dicho, ha escrito el código por mí para poder crear la base de datos. Ahora, de momento, para poder utilizarlo, simplemente tenemos que ejecutar el comando. Vamos a venir aquí, le digo python manage.py y vamos a ejecutar migrate. Si doy un enter, esto crea todas las tablas por defecto que crea Django, pero adicionalmente a eso también está creando mis tablas de proyectos, como pueden ver. Listo, entonces a partir de aquí ya tenemos nuestro modelo creado. Ahora, para poder utilizarlo, vamos a estar creando en la siguiente sección algo que se conocen como serializers y también viewset. De momento vamos a limpiar la consola y continuamos en la siguiente sección.
En esta sección finalmente vamos a crear nuestra REST API. Ya tenemos nuestro proyecto configurado, ya tenemos la tabla creada. Ahora vamos a crear nuestros endpoints de una REST API. Y bueno, si quieren saber más, pueden entrar a la documentación de Django REST Framework. Y esto los va a llevar a la documentación. Y bueno, aquí ustedes van a poder entender cómo es que funciona este proceso. De hecho, en cuanto a la instalación, ya hemos hecho todo ese proceso de añadirlo, o al menos lo básico, pero sí nos pide que cuando nosotros ejecutemos nuestro módulo principal, creemos algo que se llama un view set. Estas son tan solo formas en las que Django va a poder, digamos, convertir los datos de Python en objetos JSON que luego van a poder ser consultados desde el cliente. Y luego también nos permite seleccionar o nos permite decir quién va a poder acceder a estos datos. Para poder entenderlo, primero vamos a venir aquí en nuestro código y vamos a crear aquí en Projects un archivo nuevo que se llame Serializers, de esta forma. Ahora, estos Serializers lo que nos van a permitir es poder llamar un módulo especial de REST Framework. Entonces le digo from REST Framework y aquí vamos a importar Serializers. Ahora, aquí nosotros vamos a decirle que esto está basado en un modelo que ya he creado previamente, es decir, el modelo Project. Entonces vamos a llamarlo, le digo from models, voy a importar Project. Y desde aquí Django va a saber qué es lo que va a responder cuando se haga una petición post, get, put y delete. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear una clase que se llame project serializer, por ejemplo. Y utilizando esto vamos a heredarlo desde serializers.model serializer. Esto es lo que va a convertir un modelo en datos que van a poder ser consultados. Ahora aquí necesito colocar una clase que se llama meta. Y debajo voy a decirle el nombre del modelo. En este caso voy a colocarle model igual a project. Y luego después del modelo voy a colocar los campos que quiero que puedan ser consultados. En este caso voy a decir fields en plural. Y aquí voy a colocarle una tupla y voy a decirle, ok, los campos que van a ser consultados son justamente los campos que tengo aquí. Ahora, en este caso no hay un ID, pero por defecto se crea un ID cuando añadimos un dato dentro de SQL. Entonces aquí voy a decirle, voy a añadir un ID, voy a colocar también un title, voy a colocar también un description y también voy a colocar un technology y finalmente un created data. Todos estos son campos que ya tienen las tablas que se han creado a través de models. De hecho, cuando creamos las migraciones, si venimos aquí en uno, pueden ver que aquí están estos campos, ID, title, description. Entonces, de alguna forma le estoy diciendo, añade todos estos campos. Y bueno, luego le puedo decir read only files, o read only fields, perdón, sería de esta forma. Y aquí le digo que campos son de tan solo lectura. Entonces aquí yo puedo colocar el created su-add. Esto es porque yo no quiero que modifiquen la fecha de creación. Entonces esto yo le digo que este campo tan solo es para leer, no va a permitir poder actualizarse, no se puede eliminar ni nada de eso. Ahora, con esto ya tenemos nuestro serializer. Vamos ahora a crear algo que se conoce como un view set. El view set nos permite establecer quién puede consultar esto, es decir, qué peticiones se pueden hacer, o por ejemplo si nosotros tenemos que enviar una serie de autenticación para poder accederlo. Entonces de momento vamos a cerrar esto. Y dentro de projects voy a crear ahora un archivo que se llame api.py, de esta forma. Una vez que he creado este archivo, vamos a decirle que voy a importar desde projects el archivo llamado models. Y desde aquí voy a estar importando el modelo llamado project. De hecho aquí vamos a colocarlo de esta forma, .models, y es lo mismo. Y aquí voy a decirle from REST Framework nuevamente, voy a estar importando algo que se conoce como view sets. Y también voy a estar importando permissions. Primero empecemos por el view set. Vamos a crear una clase aquí que se llame project view set, y esto va a heredar desde view sets .model view set. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir qué consultas se van a poder hacer. Entonces primero yo voy a decirle que cuando utilicen este view set, utilizando el modelo de proyectos, vamos a estar consultando todos los objetos. Entonces le digo objects.all. Ya sabemos que objects.all consulta todos los datos de una tabla. Entonces este es el query set, este es el conjunto de datos. Ahora después de esto voy a decirle que va a estar diciéndole los permisos. Entonces voy a decirle permission classes. Y aquí voy a decirle en una lista que tan solo va a tener permitido. Vamos a colocarle permission o permissions. Punto. Y aquí yo tengo varias formas de decirle quién tiene permitido hacer operaciones con este tipo de consultas. De momento en mi caso voy a escribir all allow any. Okay. Este allow any lo que nos va a permitir decir, ok, cualquier digamos cliente o aplicación cliente va a poder solicitar datos a mi servidor. Pero a futuro esto lo pueden cambiar con una especie de is authenticate para comprobar si está autenticado. De momento voy a estar utilizando allow any. Y luego voy a decir serializers class. Y vamos a decirle a partir de qué serializer va a estar utilizando estos datos, es decir, cómo lo va a convertir. Y bueno, aquí es donde vamos a llamar nuestro serializer, digo from serializer, voy a estar importando project serializer.
y aquí se lo coloco, Project Serializer. Listo, si yo guardo esto ya tengo mi API creada. Solo que de momento necesito utilizar esto con URLs, es decir, yo tengo que crear una ruta que el cliente pueda consultar. Ahora, yo podría crearlo manualmente. Aquí si yo vengo, vamos a venir aquí en un archivo URLs, puedo crear aquí algo como esto, urls.py. Y si creo este archivo, yo puedo decirle luego, puedo crear aquí mis rutas con un URL patterns desde cero, es decir, yo puedo crear aquí un URL patterns y crear uno a uno mis rutas. El asunto es que no hay necesidad que yo cree esto desde cero, porque REST Framework también me da un módulo especial que va a crear todas las rutas básicas o lo que se conoce como el CRUD de estos datos. Y para poder hacerlo simplemente tengo que decir aquí, ok, voy a importar desde REST Framework el módulo llamado routers. Este módulo routers yo lo tengo que ejecutar, entonces le digo routers. Y este tiene algo que se conoce como default router, que es el que va a crear el CRUD. Entonces voy a decirle, vas a guardarle una variable router. Y utilizando este router, ya no el URL patterns, voy a decir, utilizando este router voy a registrar. Y aquí le colocamos el nombre de la ruta. Entonces yo voy a decirle que la ruta se va a llamar API/projects. Y luego voy a decirle que esto va a estar basado en el conjunto de datos que vienen desde viewset, que está por aquí. Es decir, nosotros creamos aquí al momento de estar definiendo esta API, este project viewset. Entonces lo voy a importar, le digo front .api, voy a importar project viewset. Y aquí se lo paso como un parámetro, project viewset. Ahora, después de esto también le voy a colocar un nombre a esta ruta, le digo projects. Y ya está. Con esto ya tengo una ruta creada con los típicos CRUD. Ahora, estas rutas son creadas por router, pero igual yo tengo que exportar un URL patterns. Entonces le digo URL patterns es igual a router.urls. Él va a generar las URLs. Listo. Entonces con esto, para que se den una idea, él genera como 4 URLs. Una para post, para delete, para put y para get. Entonces al final él maneja ese tipo de peticiones. Ahora a partir de aquí vamos a venir en nuestra consola, voy a decir python manage.py run server, y si doy un enter, esto genera un servidor en el localhost 8000, y si yo doy un control click y entramos, pueden ver que ya está todo. El asunto es que de momento yo tengo estas URLs, pero aún digamos que mi aplicación principal no las conoce. Entonces vamos a venir aquí, voy a cerrar esto, y ahora tenemos que venir a la aplicación de DRF Simple CRUD y vamos a venir aquí en urls.py. Y aquí vamos a añadirlo. Entonces primero tengo que importarlo. Así como tengo un admin, voy a colocar aquí una ruta nueva, un path nuevo. Este va a empezar vacío. Y aquí le voy a decir que vamos a estar utilizando el módulo include, que viene desde Django URLs. De hecho voy a importarlo primero. Voy a decir import include. Y desde include voy a colocarle la ruta de las URLs. Le digo desde projects, desde mi aplicación, quiero que traigas URLs. Si yo guardo esto, ahora sí, si vengo a la aplicación y refresco, pueden ver que ya cambió la ruta inicial porque ahora está leyendo mis rutas. Y lo interesante es que Django REST Framework ya coloca una especie de documentación básica. Y pueden ver que aquí me dice, ok, tienes una ruta llamada /API/project. Y si yo vengo aquí en get, me dice, ok, puedes obtener esta petición. Y si doy un clic, me envía simplemente este tipo de ruta básica. Esta es la ruta inicial. Pero si yo vengo aquí y le digo API/project, esto haría una petición get a mi backend. Si doy un enter, en este caso pueden ver que me da un error. Aquí es porque me dice esta debería ser una lista o tupla. Aquí me ha faltado algo en models, en project models, bueno, en serializers de hecho, y es que aquí me faltó una coma, si no esto él lo lee como si fuera un string y esto debería ser una tupla. Ahora sí, vamos a refrescar y pueden ver que en mi caso me devuelve un arreglo vacío. Este arreglo vacío significa que mi base de datos está vacía. Ahora, ¿cómo envío peticiones post, put y delete? Bueno, podemos utilizar aquí este tipo de formularios. Por ejemplo, yo puedo crear, le digo, mi primer proyecto. Aquí le digo usando DRF, Django REST Framework, y la tecnología es Python. Entonces, si yo le doy en post, esto me devuelve un dato y miren, me dice ID 1, título, descripción, technology, created at. Y si yo le digo, ok, quiero visitar API Project, doy un enter, pueden ver que ahora me devuelve un arreglo con un dato. Entonces, ya estoy haciendo la petición get y la petición post. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer una petición put y delete sin la necesidad de estar utilizando esta interfaz? Bueno, también puedo utilizar un cliente REST. Entonces, para este ejemplo, yo voy a estar instalando aquí un módulo que se llama Thunder Client. No tienen que utilizarlo, de hecho voy a limpiarlo aquí. No tienen que utilizarlo, pueden utilizar cualquier otro cliente REST, pero de momento este es bastante práctico utilizarlo. Entonces, pueden instalarlo de esta forma. Pueden venir aquí en extensiones de Visual Studio Code y buscan Thunder Client y van a llegar en esta extensión de aquí. Ok, simplemente le dan a instalar y luego va a aparecer este icono de aquí. Una vez lo abren, van a ver esta ventana. Y a partir de aquí simplemente hacen una nueva petición. Entonces en mi caso voy a hacer una petición a http://localhost 2.8000
/API/projects. Y si yo envío esto, pueden ver que me devuelve un arreglo de respuestas. De hecho, voy a ocultar la consola. Me devuelve un arreglo con un objeto que está allí. Ahora puedo hacer una petición post. Le digo, ok, voy a enviarte una petición post. Aquí voy a enviarte un body. Le voy a decir que va a ser un JSON. Y aquí le voy a decir que voy a enviarte los siguientes datos. Un título. Este título voy a decirle que va a ser, por ejemplo, vamos a colocar un proyecto de verdad, proyecto web. Vamos a colocar aquí una descripción. Le digo description. Le digo usando Django. Ok. Y luego voy a colocarle también un technology. Le digo technology. Ahora, si se dan cuenta, yo no estoy enviando aquí ni el ID ni el created_add, porque el ID se genera solo en la base de datos y el created_add le genera la tabla por defecto. Entonces, en este caso, simplemente le digo ok, usando Django. Le doy enviar. Y bueno, en este caso me está dando un error porque esta ruta post no lo está reconociendo y al parecer me está dando un error al momento de ejecutar la consulta. Vamos a ver cuál es el error. Aquí es muy difícil verlo. Esto es una respuesta que siempre da al frontend, al navegador. Entonces podemos abrir la consola y en la consola sí vamos a obtener el error más descriptivo. Entonces aquí me dice Django no puede redireccionar a un slash mientras se envía una ruta post. Ok, el asunto es que yo estoy colocando aquí la ruta llamada projects. Entonces aquí tengo que colocarle projects slash. Listo, tengo que colocarle este slash al inicio. Ahora sí lo envío y pueden ver que me está devolviendo ID, title, description. Listo. Entonces luego también voy a hacer una petición get de todos los proyectos. Ahí están, 1 y 2. Luego le puedo decir tan solo quiero el proyecto con ID 1. Envío, me da el proyecto 1 o el proyecto 2 tan solamente. Y luego también le puedo decir quiero que elimines algo. Entonces puedo decir quiero que elimines el proyecto 2. Yo envío y me dice 204 no content. Ahora si busco el proyecto 2, pueden ver que me dice detalle no encontrado. O si busco de nuevo todos los proyectos, vamos a ver que tan solo tengo uno. O también puedo hacer una petición put. Le digo voy a hacer una petición put de todos los proyectos. Quiero actualizar el proyecto 1. Y después le voy a decir qué datos quiero actualizar. Por ejemplo, voy a decirle aquí, tan solo quiero actualizar el título. Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, mi nuevo proyecto. Ahora, el título original es mi proyecto. O mi primer proyecto, ahora es mi nuevo proyecto. El asunto es que si yo estoy actualizando tan solo una parte, sería mucho mejor utilizar el método patch. Entonces yo envío. Y en este caso me faltó project1 slash. Vamos a enviarlo. Y pueden ver que ahora sí lo he actualizado. Ahora, de hecho, si venimos en la interfaz principal, aquí pueden ver que él me lista los métodos que puedo utilizar. Me dice get, post, head, options. Entonces al final me está dando también más información de qué puedo utilizar. Luego veo un API root y ahí está mi documentación. Entonces, de esta forma ya tenemos creado nuestra API, no ha sido muy complicado y a partir de aquí estas rutas las pueden utilizar desde su aplicación frontend o aplicación móvil. Al final depende de ustedes cómo utilizarlo. Pero bueno, ahora utilizarlo desde localhost está bien para desarrollo, pero probablemente vamos a querer desplegarlo. Entonces, para desplegarlo en la siguiente sección les voy a enseñar cómo utilizar un servicio gratuito para que puedan tener una URL y utilizarlo desde cualquier lugar. En esta última sección les voy a enseñar cómo desplegar este proyecto que hemos creado, que sería una REST API creada con Django REST Framework. Para poder desplegarlo vamos a estar utilizando este servicio llamado render.com. Este es un servicio que nos ofrece algunos planes gratuitos y si ustedes van a ver por ejemplo algunos otros tutoriales, videos o cualquier recurso por ahí en internet, probablemente se va a encontrar con que pueden ser desplegados en Heroku. Sin embargo, Heroku en su última actualización de este año ya no está permitiendo desplegar gratuitamente en sus servicios. Entonces, esta es una buena alternativa para poder desplegarlo nuestros proyectos de Python o proyectos basados en Django dentro de ese servicio. Ahora, para poder hacerlo necesitamos crear una cuenta. Y bueno, de momento pueden crearse una cuenta gratuitamente, no pide tarjeta de crédito ni nada de eso. Así que créense una cuenta con el login que les aparece en la navegación. Cuando entren en su cuenta van a ver estos tipos de opciones. Aquí por ejemplo Render permite desplegar sitios estáticos, servicios web. Permite también subir, digamos, lo que se conocen como base de datos de la web, como PostgreSQL, Redis. O también permite ejecutar aplicaciones que se ejecuten en segundo plano o a partir de un intervalo de tiempo. De momento lo que nos interesa, como Django, con Django hemos creado un backend, vamos a estar utilizando un servicio web. Entonces vamos a darle aquí New Web Service. Una vez estoy dentro de Web Service vamos a ver opciones como esta. Ok, de hecho ustedes lo van a ver vacío quizás aquí, pero lo que significa que aquí ustedes pueden escoger un repositorio de GitHub para poder desplegarlo. Ahora, sí hay un asunto muy importante con Django y es que es algo complicado desplegarlo si no conocemos bien de qué se trata. Así que voy a darles un paso a paso de cómo poder hacerlo. Primero, antes de seleccionarlo aquí, primero debemos configurar un proyecto de Git, o mejor dicho un repositorio de Git, para poder subirlo a GitHub. Es importante que lo subamos a GitHub. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir una consola. Voy a cancelar aquí el servidor con Control C.
Voy a limpiar. Y primero voy a crear aquí un git init. Esto va a inicializar un repositorio de GitHub. Pueden ver que todo se ha colocado en verde. Ahora yo no quiero subir todo. Vamos a crear un archivo nuevo que se llame .gitignore. Y vamos a seleccionar los archivos que yo no quiero que se suban. Por ejemplo, lo primero que no quiero que se suba es la base de datos db.sqli3. Esta base de datos funciona aquí como un archivo. Entonces, en desarrollo está bastante bien, funciona como una base de datos SQL típica. El problema es cuando lo despleguemos. Muchos servicios como render.com, por ejemplo, no permiten que un archivo persista, es decir, que se quede guardado allí en el servidor, sino que lo que hace es que lo elimina después de cierto tiempo o simplemente no lo ejecuta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ignorar esto y en lugar de db.sqli3 lo vamos a reemplazar por una base de datos de Postgres. Ahora, esta base de datos de Postgres también nos permite crearlo a render gratuitamente, así que no vamos a tener ningún problema. Luego, esta carpeta BNB también lo voy a ignorar. Y después de esto también voy a ignorar esos archivos que genera Python como PyCache, por ejemplo. Le digo ignora su guión, PyCache, su guión. Ok, ya no va a subir esos archivos. Esos son tan solo para funcionamiento interno de Python. Y ya estaría. Esto vendría a ser nuestro repositorio inicial. Ahora, vamos a venir aquí, le digo git add punto para seleccionar todo esto. Y de momento, si yo vengo aquí en Visual Studio Code, pueden ver que estos son todos los archivos que van a ser subidos a GitHub. Aquí pueden ver que están las migraciones. Está bien que los subamos, no hay ningún problema. Y le digo git commit -m y vamos a decirle aquí first commit. Ahora, con esto ya tengo un repositorio, sin embargo, aún no está configurado para subirse a render. Entonces vamos a venir aquí en una guía que pueden buscarlo como Django render.com y esto nos va a enviar a esta página que se llama render.com o despliega Django en render. Aquí él nos da como una guía de cómo desplegarlo paso a paso. Aquí él utiliza un administrador de paquetes de Python que se conoce como Poetry. En nuestro caso no lo estamos utilizando tan solamente pip. Así que vamos a utilizar otros comandos en cuanto al, digamos, a instalar paquetes. Pero el resto es lo mismo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir aquí. Aquí me está explicando cómo crear una aplicación. Esto ya lo hemos hecho nosotros, así que no nos va a hacer falta. Simplemente vamos a venir en la parte que me dice actualiza tu aplicación para desplegarse en render. Entonces, lo primero que me dice es que entre en settings.py. Vamos allí. Entro en drf simple CRUD settings.py y me dice que importe OS, ¿ok? Entonces vamos a importar arriba OS. Vamos a venir aquí, le digo, voy a cerrar la consola de momento. Ok, voy a decir, voy a importar el módulo OS de Python. Lo siguiente es que me dice, ok, crea o actualiza esta variable llamada secret key. Esta secret key es, digamos, una especie de variable que utiliza Django para poder asegurar las contraseñas o asegurar los datos que está enviando al cliente. Ahora, de momento él tiene este valor y está guardado en nuestro repositorio, pero por lo general es buena idea que nosotros lo generemos desde la nube, es decir, que la nube lo acepte como una especie de variable y que no esté visible en código. Entonces él me dice actualiza este secret de esta forma. ¿Okay? Vamos a quitar esto o pegarlo debajo para que puedan ver la diferencia y quito el anterior. Entonces, esto es lo mismo de antes, solamente que ahora está leyendo una variable de entorno y esta variable de entorno nos la va a permitir establecer render. La variable de entorno se va a llamar secret key y si yo no se lo paso, por defecto le va a colocar ese texto que dice your secret key, pero nosotros deberíamos pasar esta variable de entorno, ¿ok? Entonces, después de eso también me dice, ok, también debes establecer el debug o el debug en false. Para poder hacerlo, lo que hace es que si nosotros estamos en desarrollo, probablemente vamos a querer colocarlo en true para que nos dé información, pero en producción vamos a colocarlo en false para que no nos dé información, porque cualquier persona podría obtener esa información. Entonces vamos a copiar esto de aquí y voy a pegarlo. Y esto de hecho lo que hace es tan solo devolver true o false, pero está colocando una especie de, digamos, declaración. Está diciendo si la variable render está, o mejor dicho, no está en las variables de entorno, significa que no estamos en producción. Entonces debug va a ser en true. Ok, pero si está, significa que eso va a ser false. Entonces debug va a ser en false en producción. Entonces es una forma de decir en desarrollo es true, en producción es false. Luego también me dice, ok, aquí en allowed host también vas a establecer las URLs que tu backend puede solicitar. De momento aquí he colocado una URL extensa, voy a copiarlo todo, pero deben saber que no va así. De hecho esto puede ir en múltiples líneas. Voy a pegarlo aquí debajo. Ok, y miren, él lo que me dice es que aquí en allow host, cuando nosotros lo utilizamos, él va a añadir las URLs que nosotros queramos. Entonces yo puedo hacer esto, le puedo decir, primero voy a crear una variable llamada render external hostname. Esta variable es justamente la URL que nos da render.
render, cuando nosotros lo desplegamos, él nos va a dar una URL para que podamos tener ya SSL, para que podamos compartirlo, un dominio. Entonces nosotros tenemos que añadir ese dominio dentro de este arreglo. Entonces él me dice, lee esta variable de entorno, y si existe, pues lo vamos a guardar en esta variable de aquí. Y luego nosotros estamos haciendo una condicional aquí y diciéndole, ok, si esta variable tiene algo, es decir, si finalmente tiene una URL o algo, entonces añade en allowed host este valor, es decir, añádelo aquí. Entonces esta lógica de aquí es como decir, si render te está dando una URL, coloca la URL aquí. Por ejemplo, la URL más o menos va a ser algo como esto, Django Red, o bueno, mi proyecto. Vamos a colocarle mi proyecto onrender.com, algo así más o menos va a ser la URL, ok, pero esto lo estamos haciendo de forma automática. Listo. Lo siguiente es que también debemos configurar la base de datos. Como les dije, en producción vamos a estar utilizando PostgreSQL, así que vamos a venir un segundo aquí en render, vamos a venir en el dashboard, y aquí él me permite crear base de datos de PostgreSQL gratuitamente. Ahora no esperen que esto sea rápido porque es base de datos gratuita, un plan gratuito, pero pueden ver que también tiene planes de $7 y demás. Entonces, en mi caso voy a decirle, voy a crear un nombre. El nombre que voy a estar creando para mi proyecto, vamos a colocarle Django DRF Fast PG, ok, de Postgres. Entonces, así se va a llamar mi base de datos. No tienen que colocarle de esta forma. De hecho, este es el nombre de la conexión. Debajo está el nombre de la base de datos. Voy a colocar lo mismo. El usuario voy a dejarle también por defecto. Me dice generado aleatoriamente. Y luego también puedo darle una API key y demás de otros servicios. Pero de momento con esto ya estaría. Tan solo estoy colocando el nombre y el database. Ahora, aquí está la versión de Postgres. Si ustedes quieren otra antigua también pueden seleccionarlo. Y finalmente le doy aquí en Free. Vamos a darle crear base de datos. Y esto va a crear inmediatamente una especie de servidor en donde ya está configurado todo. Ahora, de momento, él todavía lo está creando. Es por eso que no me permite conectarme todavía. Pero una vez termine de crearlo, él me va a dar aquí unas URLs que puedo copiar. Ok, de hecho creo que ya lo terminó de crear porque ya me está mostrando. Ok, ya lo creo. Entonces voy a abrir aquí otro dashboard. Voy a abrir una pestaña nueva. Simplemente para luego copiar esto fácilmente. Y ahora vamos a venir en nuestro proyecto anterior. Voy a decir New Web Service nuevamente porque no habíamos creado nada aún. Y aquí vamos a seleccionarlo. Ahora, primero vamos a terminar de configurarlo. Ok, entonces voy a venir aquí y le digo... en el tutorial, y bueno, él me dice, ok, ahora añade dos módulos, uno llamado DJ Database URL y otro llamado Sitecom G2. Entonces estos módulos, lo que hacen este módulo de aquí es que él comprueba si existe una variable de entorno llamada Database URL, y si existe lo va a asignar como nuestra base de datos. Y este otro módulo es para poder conectarnos a Postgres. Entonces voy a copiar estos dos, no poetry add, sino tan solo los nombres de los módulos, y voy a venir aquí en la consola nuevamente del servidor, voy a limpiar. Y recuerden que estoy desde el entorno virtual. Entonces voy a decir pip install. Voy a pegar esos dos módulos. Y una vez instalados, lo que vamos a hacer es que ahora desde nuestro código vamos a poder importarlo. Entonces lo siguiente, de hecho aquí me dice importa este módulo. Import DJ Database URL. Le digo ok. Vamos a importar DJ Database URL. Y lo siguiente es que él me dice es ok, asígnalo en databases. Entonces voy a buscar aquí databases. Y bueno, lo que hace databases es algo como esto. Yo le digo ok. En default, nosotros tenemos que establecer o tenemos que llamar este módulo. ¿Okay? Entonces le digo, ya no va a ir todo esto de aquí, este objeto de aquí, lo quito, este diccionario. Entonces voy a llamar DJ Database URL. Y aquí lo que él espera es justamente unas variables por defecto. De hecho aquí él me dice, coloca estas dos. ¿Okay? Vamos a copiarlo. ¿Okay? Míralo tan solamente aquí, es mucho más simple de lo que parece. Pero de hecho, lo que estoy haciendo tan solamente es lo siguiente. Le digo, ejecuta DJ Database URL. Esto automáticamente, si yo lo dejo así, también funciona. ¿Ok? Si yo lo dejo de esta forma, también funciona. Esto lo que va a hacer es leer por mí la variable llamada Database URL. Es decir, si yo tengo una variable llamada Database URL en el servidor, él lo va a intentar leer. Ahora, si no lo encuentra, él puede asignar estos valores de aquí. ¿Ok? De hecho, tan solo son de esta forma. Él puede asignar estos valores de aquí. ¿Ok? Entonces, de hecho vamos a darle un enter para formatearlo y así quedaría. Ahora también puedo formatearlo a través de un módulo de Visual Studio Code. Puedo presionar F1, puedo escribir format document y pueden ver que se abre esta ventana. Y aquí le voy a dar yes simplemente para que instale este módulo AutoPIF y él me va a permitir formatearlo. Entonces si nuevamente escribo F1 format document o en mi caso Ctrl Shift I, él lo formatea. ¿Ok? Ahora, con esto ya está nuestra conexión a la base de datos. Obviamente aquí le está colocando una base de datos de Postgres por defecto, pero en desarrollo probablemente nosotros vamos a querer colocarle otra base de datos. Entonces, nosotros podemos buscar este módulo, de hecho, puedo copiarlo, le digo, vamos a buscar DJ Database URL.
Entonces yo bajo un poco. Aquí está la documentación. Él me dice, puedes utilizar estos esquemas para poder conectarte por defecto. Entonces en mi caso yo le digo, cuando estemos en desarrollo, vas a utilizar SQLite 3. ¿Ok? Entonces aquí le digo, vas a utilizar SQLite con la ruta. Entonces para poder hacer eso, aquí yo tengo que colocarle por defecto. No vamos a utilizar Postgres, sino vamos a utilizar SQLite, 3/, ¿ok? Y la ruta, que en este caso sería dev SQLite 3. ¿Ok? Y ya estaría. Entonces en desarrollo voy a utilizar SQLite 3, en producción va a leer la variable database URL, que sería la variable de Postgres. Y ya está, el resto es lo mismo. De hecho aquí pueden ver que todo lo que venía arriba sigue siendo exactamente igual. Ahora, a partir de aquí vamos a venir nuevamente en la configuración o el tutorial. Y luego me dice, ok, también tenemos que servir archivos estáticos. Recuerden que cuando hemos ejecutado Django REST Framework, estamos generando esta bienvenida. No sé si lo podemos ver. Vamos a verlo nuevamente. Voy a ejecutar el proyecto. Le digo, voy a limpiar python manage.py run server. Ok, en mi caso parece que tengo un error. Vamos a ver cuál es el error. Me dice, ok, aquí se generó un error. Vamos a ver aquí el último. El módulo object no se puede llamar. De hecho aquí probablemente sea con el módulo DJ Database URL, que quizás lo estoy llamando incorrectamente. Ok, vamos a probarlo. Esto se importa y lo tengo que ejecutar directamente. Ok, esto está bien. Vamos a ver cuál es el módulo que me está dando error. Type error, vamos a subir un poco. Ok, voy a limpiar la consola y voy a volver a ejecutar python manage.py run server. Ok, me dice DJ Database URL default. El módulo no se puede llamar. Ok, vamos a ver por qué. Quizás tengo que llamar un método específico. Vamos entonces a ver la documentación. Import DJ Database URL. Y desde este módulo tengo que llamar su método config. Ok, faltó eso. djdatabase.config. Ahora sí, vamos a guardar. Vamos a limpiar la consola y voy a volver a ejecutarlo. Listo, entonces ahora sí lo ejecuta. Si yo abro el 8000 pueden ver que aquí yo tengo estilos. Tengo estilos con navegaciones y demás. Entonces esos son archivos estáticos. De hecho, si yo abro el navegador aquí en red y yo refresco, pueden ver que aparte de cargar la página, también carga CSS, JavaScript. Y bueno, toda esta interfaz está desarrollada con Bootstrap. Entonces él también utiliza Bootstrap por debajo. Entonces, como está sirviendo también archivos estáticos, a pesar de que es un backend que va a servir una REST API, también tengo que configurarlo. Entonces lo que hace Render es que él me dice, ok, yo no puedo servir archivos estáticos. Es decir, yo no puedo servirlos, pero vamos a utilizar otro servicio que se llama White Noise. Y este servicio nos va a permitir poder servirlo. Entonces tan solo instala este módulo. Ok, voy a decirle, ok, vamos a copiar eso de aquí. Vamos a venir a la consola. Voy a decir pip install White Noise. Voy a dar un enter. Y aquí lo instala. De hecho aquí voy a quitarle las dobles comillas. Recuerden que estoy en el entorno virtual. Y ya lo instaló. Ok. Lo siguiente me dice, ok, añade en settings.py este módulo. White Noise, middleware, White Noise. Voy a copiar esto. Ok. Este de aquí no. De hecho esto ya está en Django. Miren, voy a venir aquí en settings.py. Voy a venir aquí en middleware. Y vamos a ver que aquí él me dice, ok, Django middleware security middleware. Que es exactamente lo que tengo aquí. Luego voy a pegarlo debajo, el otro módulo. Y una coma. No se olviden de la coma. Y ya estaría. Entonces ya tengo finalmente ahora el Django configurado con los archivos estáticos. Y bueno, finalmente él me dice, ok, vas a generar una URL. Y esta URL tienes que decirle desde qué carpeta va a ser servida. Entonces, eso ya está configurado aquí debajo. Él me dice static URL está sirviéndose por defecto en una carpeta static. Yo puedo crear aquí una carpeta static y aquí servir el contenido. Pero en producción también tengo que crear una carpeta llamada static root, que aquí está como, no se nota mucho, pero aquí está esa configuración. Entonces voy a copiar esto. Ok, vamos a copiar este. Si no estamos si el debajo está en false, es decir, no estamos en desarrollo, voy a pegarlo aquí debajo. Voy a quitar estos comentarios, de hecho. Ok, y nos quedaría de esta forma. Entonces yo le digo, si no estoy en desarrollo, vas a añadir esta variable llamada static root, que tan solo va a crear aquí una carpeta llamada static files. Aquí yo podría colocar los archivos estáticos. Esto lo va a crear por defecto un comando de manage.py. Y bueno, lo siguiente es decirle que va a utilizar white noise para servirlos. Ok, y ya está. Ya estaría nuestra configuración. Y finalmente, cuando nosotros desplegamos en render, vamos a querer generar migraciones, vamos a querer instalar los módulos. Entonces, para no hacerlo comando a comando, él me dice, crea aquí un archivo que se llame se llama, ¿cómo le llama? Build.sh, ok, se llama build.sh. Ahora, este módulo es un módulo de bash script. Y bueno, lo que hace es que primero me dice copia esto. Ok, lo copio y lo pego.
Y lo único que hace esto es ejecutar por mí comandos, ¿ok? Recuerden que cuando nosotros desplegamos todo esto va a estar dentro de un servidor Linux. Entonces va a necesitar comandos que nosotros ejecutemos uno a uno. Pero un comando de bash script lo puede ejecutar todo de golpe. Entonces esto es bastante útil cuando desplegamos. Ahora, de momento yo no voy a estar utilizando Poetry, así que en lugar de esto voy a decirle vas a instalar los módulos. Ahora, él no sabe qué módulos va a instalar. Es por eso que antes yo voy a generar aquí en consola. Vamos a abrir la consola nuevamente. Y voy a ejecutar el módulo pip o pip freeze. De esta forma voy a colocar un signo de mayor y voy a decir requirements.txt y doy un enter. Esto lo que va a hacer es crear un archivo requirements.txt y pueden ver que aquí están todos los módulos que hemos utilizado. Ahora, muy importante, pueden ver que yo estoy en Django 4.1.1 y estoy utilizando REST Framework 3.13. ¿Okay? El resto son módulos que utiliza, que hemos instalado. Aquí está el DJ, Database URL, está también Psycho G2 que lo instalamos por aquí, creo, aquí está. Y así, ¿ok? Entonces, de esta forma, aquí le digo, ok, vas a instalar -r, requirements. Tenemos que escribirlo bien, ¿ok? Si no vamos a obtener un error. Listo, vas a ejecutar requirements.txt. Y luego también le digo Python, vas a ejecutar collect static. Collect static es para que se genere la carpeta de archivos estáticos. Y luego ejecuta migrate, que es el comando que nosotros utilizamos para ejecutar la migración. Ahora, muy importante, este archivo, luego él me dice, dale permisos de ejecutable. Ahora, desde consola yo no tengo este comando chmod. Este es un comando de Linux para cambiar los permisos de archivos. Pero si tienen Git instalado, es muy probable que tengan este shell o este terminal. Vamos a abrir aquí con en este icono que apunta hacia abajo. Y pueden ver que aquí dice git bash. Abran git bash. Y aquí ustedes van a tener ese comando chmod. ¿Ok? Entonces, en mi caso voy a decir chmod. Vamos a escribir más x. O bueno, a más x en este caso lo coloca. Y aquí lo que voy a decirles es que va a otorgarle permisos a build.sh. Entonces le digo build.sh. Doy un enter. Y van a ver que ahora este archivo de aquí ya lo tiene establecido como si fuera un ejecutable. ¿Ok? De hecho, si yo escribo el S desde aquí, pueden ver que build.sh aparece en verde, como diciendo que este es un ejecutable. De hecho, aquí manage.py también tiene ese tipo de permisos, si se dan cuenta. ¿Ok? Y ya estaría, ya no necesitamos nada más. Listo. Y bueno, de hecho sí, nos falta un asunto más. Y es Gunicorn. Y bueno, cuando nosotros utilizamos Django, nosotros debemos saber que Django su objetivo es crear aplicaciones, no servir contenido. Entonces, él utiliza otros módulos como Gunicorn para poder servir contenido estático, como imágenes, CSS y demás. Entonces tenemos que instalarlo. Vamos a copiar esto de aquí. Y le digo simplemente pip install Gunicorn. Y doy un enter. Y esto lo que va a hacer es que va a instalar un módulo nuevo. Ahora, este módulo lo vamos a utilizar en producción, es decir, cuando lo ejecutemos. De momento lo vamos a dejar allí. Ahora, sí necesitamos añadirlo en el requirements para que lo instale, así que nuevamente vamos a ejecutar pip freeze requirements.txt y doy un enter. Y se ha actualizado y por aquí debería estar el módulo Gunicorn, ahí ya está, ok, listo. Entonces vamos a generar finalmente, ya está, ahora sí, vamos a limpiar la consola, voy a decir git status, se han actualizado estos dos archivos, digo git add punto. Y me está diciendo que hay 3 archivos que voy a estar subiendo al repositorio, 2 nuevos y uno que se actualizó. Voy a decirle git commit y -m voy a decirle ready for render, listo para render.com. Doy un enter y ya estaría. Ahora vamos a subirlo, le digo git push. Bueno, me falta crear repositorio de hecho. Vamos a venir en mi GitHub. Entren en su GitHub de su cuenta, le digo github.com. En mi caso mi cuenta es fasttech, ok, voy a crear aquí un nuevo repositorio. Y como es un repositorio que yo no quiero almacenar luego, entonces en mi caso voy a llamarle drf simple test, simplemente, ok, simple test. Ya está, en mi caso lo voy a llamar así el repo, pero ustedes llámenlo como gusten. Luego voy a dejarlo en público, privado, cualquiera de los dos funciona, ok. Voy a darle en privado en mi caso para yo luego acordarme de eliminarlo. Voy a darle que repositorio. Y listo. Voy a seleccionar ahora aquí este comando que dice git remote at origin. Vamos a copiarlo. Voy a venir aquí en la consola, lo voy a pegar. Doy un enter. Y lo siguiente es decirle git push-u origin main. Voy a copiar esto, voy a pegarlo. Ok. Y vamos a dar un enter. Ahora en mi caso la rama no se llama main, sino se llama master. Es por eso que me da un error. Vamos a volver a ejecutarlo, pero en lugar de main, master. Doy un enter. Y finalmente esto lo va a subir a GitHub. Entonces si yo refresco, allí está mi repo. Ok, entonces ya está el repo en mi cuenta. Ahora vamos a ir en render. Y en render voy a decir, ok, quiero seleccionar desde mi cuenta fasttech este nuevo repositorio. Entonces voy a escoger fasttech. Ok, una vez estoy dentro de mi cuenta, lo que voy a hacer es que aquí voy a seleccionar los repositorios que quiero darle acceso a render.
Entonces voy a darle seleccionar repositorios y vamos a buscar el módulo que he creado que se llamaba DRF Simple Test. Aquí está. Ok, le doy un clic, voy a darle guardar. Y de esta forma ahora me está redireccionando nuevamente al panel de render. Y pueden ver que aquí está el módulo, o bueno, está el proyecto entero. Entonces voy a darle conectar. Y aquí finalmente voy a poder desplegarlo. Entonces él me dice, colócale un nombre a tu proyecto. Vamos a llamarle, en mi caso, DRF Simple CRUD Test. Colóquenle el nombre que ustedes gusten, ok. Luego aquí es importante que dejen con Python, ok, porque es un proyecto de Python. Luego aquí está la región. Yo les recomiendo que la dejen por defecto, aunque también pueden escoger IO Central o la versión que quieran, o mejor dicho la región que quieran. Luego el branch que se va a desplegar. Pueden seleccionar otro branch si ustedes quieren o han creado, pero en mi caso le dejo el master. Y luego él me dice qué comando voy a ejecutar. En mi caso no voy a ejecutar este comando, porque recuerden que yo tengo aquí un script de bash script. Entonces voy a colocarle punto y un slash y le digo vas a ejecutar por mi build.sh. Lo siguiente es también, él me dice ok, voy a ejecutar Unicorn. Ahora, en mi caso, Unicorn está bien que lo ejecute, pero no lo va a ejecutar con app, sino vamos a utilizar esta forma. Le digo vas a entrar en drf simple CRUD, okay, drf simple CRUD. Asegúrense de escribirlo bien, ok. Y lo siguiente es escribir este archivo que se llame wsgi.py. Ok, entonces le digo .wsgi y nada más. Y con esto ya va a desplegarlo. Finalmente le digo el plan gratuito. Pueden coger también planes pagados si gustan. Y lo siguiente voy a darle crear servicio web. Ahora, esto de aquí, de hecho, me va a fallar porque me ha faltado algo. Ya que en render también tiene sus configuraciones. Entonces no lo he seleccionado porque me he olvidado. Aquí debajo hay un botón. Pero bueno, no hay ningún problema. Podemos venir aquí en Settings. En Settings. Y en Settings nosotros vamos a bajar y aquí están las configuraciones. Pero bueno, aquí de hecho, no sé, aquí es en Environment. En Environment tengo que crear las variables de entorno, ¿ok? Recuerden que les dije que hay variables de entorno que necesitamos crear. Bueno, entonces vamos a crearlas. De hecho aquí también lo especifica un poco aquí debajo. Ok, él me dice, tienes que crear estas variables de entorno. Primero Database URL vamos a crearlo, que es la principal. Vamos a venir aquí y le digo, voy a crear esta variable llamada Database URL. Ahora, esta variable es justamente la base de datos o la dirección de la base de datos que habíamos creado. Entonces aquí cuando nosotros hemos creado nuestra base de datos era generado este username y estas contraseñas. No tenemos que escribirlas manualmente, él nos da una URL lista para que podamos copiarla. Sería esta de aquí que dice internal database URL. Yo copio esto, vengo aquí en esta otra sección y voy a pegarlo. Esto lo que va a hacer es que va a generar aquí una URL que va a poder conectarse desde mi aplicación a la base de datos. Luego voy a darle aquí donde dice añadir otra variable de entorno. Y la otra variable de entorno que voy a estar utilizando sería la variable secret key. Ahora, este secret key yo lo puedo añadir como también no, porque recuerden que cuando yo he escrito el settings.py, si yo no lo añadía, él por defecto colocaba esta variable llamada your secret key. Entonces de momento también lo podemos obviar, ¿ok? Pero si quieren colocar algo, pueden buscar algo como esto, pueden buscar como... vamos a buscar Secret Generator, por ejemplo. Y esto los va a llevar a estas páginas como Random Key Generator y pueden copiar cualquiera de estos enlaces, ¿ok? Y lo pegan simplemente en esta variable de entorno, por ejemplo. Recuerden que esto está simplemente para mantener seguro su proyecto. Vamos a darle otra variable de entorno. Y la otra variable que es muy importante y que no lo menciona aquí, de hecho del todo, es una variable que se llama Python. De hecho eso viene por la propia render.com. Pueden buscarlo como Python render.com version. Y esto es muy importante porque al momento que estamos desplegándolo, él necesita saber qué versión de Python va a estar utilizando. Entonces miren, si yo vengo aquí y le digo en mi entorno virtual Python-version y doy un enter, pueden ver que aquí yo estoy utilizando la versión 3.10.6. Pero es muy importante saber que él tan solo permite, dice, las versiones soportadas de Python son después de las 3.7, ¿ok? Y bueno, luego también me dice que las versiones que no están lanzadas aún, es decir, las no LTS, no pueden ser desplegadas en render. Entonces si yo vengo aquí y le digo render doc, bueno, si yo quiero utilizar otras versiones puedo utilizar este módulo llamado Docker, ok, o esta tecnología llamada Docker. De momento lo único que voy a estar seleccionando por defecto, le voy a decir ok, la 3.10. algo, 3.10.6, que no estoy seguro, no recuerdo muy bien si está activo, pero bueno, simplemente escribo Python, la variable, ok, el nombre de la variable Python version de hecho, ok, y luego le digo 3.10.6. Entonces a partir de aquí ya tengo finalmente mis variables de entorno. Tan solo voy a revisar que no falte nada más. Vamos a venir aquí, ok, tengo esta variable secret key, ya está. Tengo la otra variable llamada render external hostname. Esto ya está añadido por defecto, yo no lo tengo que añadir, render lo va a hacer. Luego también había una variable aquí que se llamaba render. Él buscaba esto, también lo va a añadir render por defecto. Y finalmente
el database URL que ya está. Y nada más, creo que no tengo que añadir nada más. Listo, entonces ya estaría. Vamos a darle Save Changes. Ok, y esto cuando yo lo he guardado, nuevamente va a hacer un redespliegue. Ok, entonces yo vengo aquí en Django REST Framework Simple CRUD. Y pueden ver que la anterior falló porque no encontró nada, no encontró ninguna variable ni nada, entonces todo falló. Pero ahora si yo vengo en Deployed, en la última, vamos a ver que aquí me dice, ok, descargando desde la memoria caché algunos módulos que ya había descargado antes. Y va a empezar a desplegarlo. Ahora, yo ya he desplegado proyectos así hace un par de días. Y bueno, de momento a mí me da un error con la versión 4.1 de Django. Entonces voy a ver si este error también me lo da. Ok, aquí está actualizando la última versión, eso está bien. Vamos a esperar un segundo que continúe. Ok, aquí me dice que está ejecutando el comando build.sh. Está instalando los módulos. Y recuerden que después de que instale, él va a ejecutar los archivos estáticos, es decir, va a volver a... aquí está. Este es el error que esperaba. Miren, hay una especie de bug en Django REST Framework. Y es que REST Framework está basado en Bootstrap. Entonces, en su última versión no está creando estos archivos bootstrap.min.css-map. Si ustedes están viendo esto a futuro y no tienen ese error, continúen, no hay ningún problema. Pero en mi caso, para los que me están viendo justo ahora y tienen este error, exactamente este mismo error, pues vamos a solucionarlo, ¿ok? Entonces, para poder solucionarlo, es tan fácil como venir aquí en Requirements. Es fácil corregirlo, pero no es fácil encontrar la solución. Entonces aquí voy a colocar 4.0 y ya está, ¿ok? Entonces vamos a ir git status, git add punto, git commit y voy a decirle Django 4.0, ¿ok? Vamos a colocarle updated. Voy a decir git push origin master nuevamente. Esto va a volverlo a subirlo a GitHub. Y como se sube a GitHub, esto ya se cancela. Y si yo vengo nuevamente en el proyecto, vamos a ver que va a haber un nuevo despliegue, ¿ok? Con el nuevo commit. Entonces vengo en deployed. Y si vengo aquí, pues ahora él va a intentar ejecutarlo, pero con una versión antigua de Django. Es decir, bueno, no tan antigua. Como pueden ver, esto es solo una versión atrás. Entonces, vamos a ver si con esto ya lo pueden instalar. ¿Ok? Voy a esperar tan solamente para que puedan verlo aquí. De hecho, ustedes también tienen otras opciones, como también hacer un shell para poder comunicarse a través de SSH dentro de, digamos, dentro de aquí de la misma página. Pero bueno, esto sí cuesta, no los va a dejar conectarse inmediatamente. Entonces vamos a esperar un segundo para que pueda comunicarse. Ok, aquí empieza a instalar nuevamente los módulos. Vamos a ver. Ok, aquí ya está ejecutando con una versión anterior de Python. De hecho, por aquí podríamos verlo. Pero bueno, vamos a ver, quizás por aquí lo encontramos. Django 4.0, ok. Entonces ya está instalando con una versión anterior. Entonces ahora ya está actualizando. Bueno, me está recomendando actualizar PIF. Pero de momento no me está dando el error. Si él ejecuta el migrate, es decir, si él ya viene aquí en build.ch y ejecuta esto, o digamos, o llega a ejecutar esta línea de código, significa que ya pasó por este y esta no le dio el error, que es el que habíamos visto anteriormente. Miren, ya ejecutó el migrate, entonces ya significa que ya pasó por el generar archivos estáticos. Listo, entonces este asunto a partir de aquí es esperar simplemente. Él ya generó las tablas, como pueden ver, ya usó el migrate como si nosotros lo hubiéramos hecho. Entonces a partir de aquí es tan solo esperar unos cuantos minutos a que él termine de desplegarlo. Entonces voy a esperar ese proceso y luego continuamos. Listo, aquí el proceso de despliegue ya terminó. Entonces si venimos ahora en nuestro proyecto, pueden ver que aquí debajo hay como una dirección. Si yo lo abro, en este caso tarda un poco en levantarse, pero pueden ver que aquí yo no tengo ningún error. Así que esto no debería realmente ser, digamos, un error típico. Pueden ver que al refrescar recién carga. Ok, y pueden ver que ya está. Ok, pueden ver que aquí ha tardado un poco en actualizarse. De nuevo recuerden que este es un plan gratuito, no es un plan pro. Y bueno, de momento ya está. Entonces ya tenemos desplegado nuestro proyecto. Vamos a probarlo. Miren, si yo vengo aquí y le digo API/projects y doy un enter, pueden ver que aquí está la lista vacía. Esto ahora está en PostgreSQL. Entonces yo le digo mi primer proyecto. Este es mi primer proyecto con REST Framework, Django REST Framework. Y vamos a utilizar Django como tecnología. Le digo post. Se crea un nuevo producto. Y si yo nuevamente le digo que voy a crear un segundo, le digo mi segundo proyecto. Este es un proyecto con React Native, por ejemplo. Que le digo JavaScript, tecnología. Le doy post. Se añade un segundo proyecto. Y si vengo aquí en API Projects y doy un enter, en este caso pueden ver que aquí están los datos. ¿Ok? Ahora, de momento, si yo quiero intentar hacer esto desde mi REST client, vengo aquí y le digo, voy a entrar en Thunder Client,
voy a hacer una petición get, ya no a esta dirección, sino voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. Ok, la dirección es esta, envío. Y aquí pueden ver que está la respuesta que viene desde el servidor. Ok, entonces también puedo actualizarlo, le digo quiero primero el ID 1, o bueno, el proyecto 1, slash, ahí está. O también le puedo decir quiero que elimines este proyecto, le doy a eliminar, ahí está. Y si obtengo todos los proyectos, nuevamente, envío, entonces solo tengo el proyecto 2. Entonces le digo ok, voy a actualizar el proyecto 2, un patch del proyecto 2. Y le digo el título no es mi segundo proyecto, sino voy a decirle ok, el título, vamos a disminuir aquí, le digo voy a enviarle un body. El título va a ser aplicación móvil. Okay, entonces le digo mobile app. Envío esto. Y bueno, ahora me devuelve todo el objeto y pueden ver que el título es este, mobile app. Y listo, ya estaría nuestro CRUD de Django REST Framework, de una API REST. Y bueno, a partir de aquí ya podríamos empezar a utilizarlo con nuestros, en este caso con nuestros proyectos de frontend. Y ya estaría. Entonces si tienen una duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo ejemplo en donde vamos a utilizar ese tipo de proyectos con alguna aplicación frontend que podría ser una aplicación móvil o una aplicación web. Nos vemos en próximos ejemplos.